Chicos, buenos días. Vamos a trabajar hoy, vamos a continuar trabajando con lo que son los procesos metabólicos. En este caso, procesos catabólicos. Ya de anabolismo habíamos trabajado lo que es la fotosíntesis y de catabolismo habíamos trabajado lo que es la fermentación. Vamos a continuar con los procesos catabólicos. En este caso, vamos a trabajar con la glucólisis. La glucólisis, como su nombre lo indica, lisis, siempre les he dicho que lisis en biología significa ruptura, ¿verdad? Va a ser la ruptura de la molécula de glucosa. Vamos a recordar todo que la glucosa tiene fórmula C6H12O6 y es una molécula de gran importancia, es un monosacárido que tiene función de fuente de energía. Eso lo dimos cuando hablamos de biomoléculas. Antes de hablar directamente de la glucólisis, quiero explicar un esquema que les puse en la clase, ¿verdad? En el deber, y tal vez ustedes se asustaron un poco, pero es un esquema muy fácil si sabemos analizarlo. Estas son las vías metabólicas de los carbohidratos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros ingerimos carbohidratos, hablamos de pan, de pizza, ¿verdad? Estos carbohidratos sufren un proceso de degradación que se llama digestión y los nutrientes, el carbohidrato como tal, el monosacárido, el disacárido, se sintetiza, se metaboliza de diferentes formas en la célula. Vamos a analizar. Fíjense, aquí dice claro glucógeno, ¿ok? Y glucosa. Vamos a analizar primero esta parte hacia arriba. Vamos a recordar que la glucosa es la forma de introducir carbohidratos al organismo. Nosotros introducimos glucosa cuando se desglosa la sacarosa, cuando ingerimos pizza, ingerimos pan, ¿verdad? Esa glucosa es la forma en que se reparten los carbohidratos por todo el organismo en la sangre. Cuando tenemos exceso de glucosa en sangre, esa glucosa se almacena en forma de glucógeno, están viendo la flecha de glucosa a glucógeno, mediante el proceso llamado glucogenogénesis. Génesis es formación, formación de glucógeno, o sea que la glucosa se convierte, se transforma en glucógeno, que es un compuesto mucho más complejo, es un polisacárido, y esto ocurre en el hígado. Y ahí se mantiene almacenado hasta que haga falta. O sea que esta flecha que indica de glucosa a glucógeno, este proceso de glucogenogénesis es un proceso netamente anabólico. Voy a ir de moléculas sencillas, como es la glucosa, que es un monosacárido, a formar moléculas complejas, como es el glucógeno, que es un polisacárido. Se llama génesis, formación, síntesis, por lo tanto es un proceso anabólico. El ciclo se completa cuando, por ejemplo, en el organismo hace falta glucosa y hay hormonas que no vienen al caso, pero que ya las estudiamos en básica, que se dedican a aumentar esa glucosa en sangre a partir del glucógeno. Si hace falta aumentar la glucosa en sangre, esa hormona llega al hígado, toca y dice necesito glucosa y ese glucógeno es degradado, es roto, una molécula grande que se rompe para volver a obtener glucosa en sangre. Este proceso se llama glucogenólisis. Recuerden que lisis es ruptura, se rompe la molécula de glucógeno. Entonces, la primera transformación de glucosa a glucógeno, proceso de síntesis, llamado glucogenogénesis, y proceso de degradación de glucógeno nuevamente a glucosa, llamado glucogenólisis. Hasta ahí espero que estén claros. Ahora, vamos a ver esta otra parte de abajo, este otro ciclo de abajo. Este otro ciclo de abajo es el que nos interesa en el día de hoy. ¿Por qué razón? Estamos hablando específicamente de un proceso catabólico llamado glucólisis. Lo ven encerradito en un cuadrito rojo aquí, ¿verdad? Esa glucólisis no es más que la ruptura de la molécula de glucosa. Vamos a ver por qué. Fíjense. Esto primeramente es un proceso que ocurre en todos los organismos. No importa la forma de vida, el hábitat, la glucólisis es un proceso que tiene que ocurrir en todos los organismos. ¿Por qué? Porque ella es la que permite, a partir de ella, de lo que pasa con ella, si el organismo vive en condiciones anaerobias, o sea, sin oxígeno, va a producirse fermentación.
Y si el organismo vive en condiciones aerobias, va a producirse respiración. Pero lo que pasa en este proceso es de vital importancia y ocurre en todos los organismos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono, C6H12O6, después vamos a ver la ecuación, ¿verdad? Esta glucosa se degrada, esta glucosa se cataboliza con el proceso de lisis, de glucólisis, y van a obtenerse 2 moléculas de piruvato. Si el piruvato está en un organismo que vive sin oxígeno, va a producirse, el ejemplo que está puesto aquí, es fermentación láctica. Si el piruvato, repito, se produce en un organismo de condiciones anaerobias, se produce fermentación. Mientras tanto, si ocurre en un organismo con oxígeno, va a producirse por este lado la respiración. O sea que el piruvato sirve para ambas condiciones, para ambas formas de obtención de energía. El proceso contrario, que sería obtener de piruvato nuevamente glucosa, va a ocurrir mediante el proceso de gluconeogénesis y es un proceso obviamente de síntesis. Entonces, de manera general, en estos dos ciclos, los que están a la izquierda de su pantalla van a ser procesos de síntesis, porque si ustedes ven van de moléculas sencillas a complejas, y en los procesos que están a la derecha van a ser procesos de degradación, lisis, de moléculas complejas a moléculas sencillas. Entonces, repito, a modo de conclusión, la glucólisis es un proceso catabólico en el que voy a partir de la molécula de glucosa y voy a obtener 2 moléculas más pequeñas llamadas piruvato, y vamos a ver después su fórmula, ¿verdad? Y voy a obtener energía. Esta glucólisis va a ser la puerta de entrada para, en organismos aerobios, la respiración, en organismos anaerobios, la fermentación como forma de obtención de energía. ¿Ok? Ahí están viendo que mediante la nutrición se incorporan al organismo todos los nutrientes necesarios. ¿Ok? Vamos entonces a lo que yo les estaba diciendo ya. ¿Qué ocurre realmente a modo de conclusión? ¿Qué ocurre realmente en la glucólisis? Aquí están viendo que en la glucólisis, si soy un organismo aerobio, ese piruvato que se forma lo uso en la respiración. Si soy un organismo anaerobio, ese piruvato lo utilizo para seguir la fermentación. ¿Por qué la flecha entre respiración y fermentación? Recuerden que los procesos son complementarios entre sí. Ahora, a partir de una molécula de glucosa, vamos a observar la fórmula de la molécula de glucosa. C6H12O6. Es un monosacárido, carbohidrato, glúcido, ¿verdad? Con 6 átomos de carbono. Y cuando ocurre esta glucólisis, o sea que se rompe la molécula de glucosa, voy a obtener 2 moléculas de piruvato. Este que está aquí, que estoy señalando, es la molécula de piruvato, chicos. Piruvato o ácido pirúvico, se le puede nombrar también. Además de obtener 2 moléculas más pequeñas, menos complejas, voy a obtener ATP. Y este es en realidad la importancia biológica de la glucólisis para los organismos que lo realizan. Ellos obtienen con este proceso moléculas de ATP, que es la energía metabólicamente utilizable por los seres vivos. Ahora, ¿qué características generales tiene la glucólisis? Primero, no hay un orgánulo específico para que esta ocurra. La glucólisis ocurre en el citoplasma celular. O sea, la glucosa entra y en el mismo citoplasma ocurre la glucólisis. Aparte, este proceso es un proceso que ocurre sin necesidad de oxígeno, o sea, de forma anaerobia. Y por último, su balance energético, o sea, lo que yo obtengo al final, y ya lo dijimos, son 2 moléculas de ATP. ¿Ok? Este proceso tiene como gran importancia biológica permitir al organismo que lo realiza la obtención de energía metabólicamente utilizable, que es la molécula de ATP, como pueden observar ahí. Esta es la estructura de una molécula de ATP, que es un nucleótido.
Ella es una fuente de energía precisamente porque cada uno de esos grupos fosfatos que ustedes ven ahí, al romper el enlace entre ellos, es energía que se puede utilizar a nivel celular. Entonces, chicos, espero que la clase haya quedado clara, que no haya problemas. Si hay alguna duda, pueden buscarme en las tutorías.